Y gracias por acompañarnos en un webinar más de GADE Business School. La próxima semana llegaremos a 2 meses de estar presentes con todos nuestros escuchas, llevando conocimiento útil, información y, bueno, ¿por qué no? Mejores prácticas, puntos de vista, opiniones que son relevantes a lo que hoy enfrentamos como este fenómeno COVID-19, el coronavirus y todo lo que eso implica. Hoy tenemos la fortuna de tener entre nosotros a Desiree Carlson, la cual voy a presentar con ustedes. Desiree es psicoterapeuta, gestalt, existencial, con bastantes años de trabajo y experiencia en este rumbo. Conferencista internacional y autora del libro El arte de no saber, que por cierto hoy nos cae de maravilla. Como anillo al dedo, ya ven que está de moda esa frase. Que por cierto también pueden encontrar en Amazon. Es representante para Latinoamérica de la International Association for Counseling. Colabora con la Facultad de Counseling Psychology de la Universidad de British Columbia en proyectos de investigación. Desde la psicoterapia y el coaching, consulta a personas y familias. Y también diseña e imparte programas de educación y formación ejecutiva. Hoy por hoy radica en Vancouver, en Canadá. Bienvenida, Desiree, gracias por estar con nosotros y por compartir estos momentos con todos nuestros escuchas. Bienvenida. Jaime y la EGADE y los escuchas también que están en este momento con nosotros, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un disfrute participar con la EGADE y la verdad con todo el personal que trabaja súper lindo y también toda la gente que escucha, así que gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Bueno, pues hemos preparado para ustedes una serie de preguntas acerca de este tema que tiene que ver con la adversidad y la incertidumbre, que en estos momentos están íntimamente relacionados. Pero también, además de exponer estas preguntas... Jaime, ¿puedes subir tu volumen, por favor? Muchas gracias. Vamos a ver si así está mejor. Esperemos que sí. Bueno, la idea no solamente es compartir con ustedes estas preguntas, sino también hemos recibido y estamos recibiendo preguntas del público que también vamos a tocar y vamos a presentarle a Desiree para escuchar qué nos opina y qué nos comparte. Entonces, Desi, empezamos con la primera, si te parece. Claro que sí. Desde la persona, y aquí hablamos desde la persona humana, que está experimentando en estos momentos, pues, adversidad, esta incertidumbre que nos reta muchísimo y que tristemente de repente nos pasa desapercibida. ¿Cómo podíamos entenderla? ¿Cómo podemos definir esto que estamos viviendo hoy en día y que está volviéndose pues común para muchos? Gracias por enfocar la pregunta desde ese punto de vista. Creo que empezar por comprender la implicación de la palabra adversidad y ver lo que no estamos viendo de ella es la mejor manera de empezar a abordarla. La adversidad es un término que generalmente relacionamos con eventos inmensamente traumáticos. Cuando pensamos en adversidad, probablemente si yo les digo, piensa en la palabra adversidad y qué te viene, probablemente te vienen cosas grandes, transiciones fuertes, eventos tal vez colectivos, políticos, sociales o tal vez de tu propia vida, pero que son de dimensiones mayores al diario vivir. Y realmente la palabra adversidad, que viene del significado latín que es cualidad de lo contrario, es cualquier situación del diario vivir que implica lo contrario a lo que planeé, lo que deseo, lo que reconozco o entiendo, lo que me imaginé, lo que fantaseé. Entonces, adversidad en realidad es una palabra y una experiencia que está insertada en nuestro diario vivir todo el tiempo, pero es tan sutil y la alineamos tanto con eventos más amplios que de repente no reconocemos que la adversidad se encuentra a veces en cosas tan pequeñas como lograr levantarme o como tener una actitud positiva frente al día que viene o cómo me relaciono en casa o con el trabajo o la manera en la que me está costando trabajo organizar mis cuentas o que me está costando trabajo concentrarme. A veces la adversidad es una depresión, a veces la adversidad es la dificultad para entender una pérdida o un duelo. Entonces, como que creo que darle lugar, sobre todo en un momento como en el que estamos,
en el diario vivir va a permitir que podamos afrontar muchas de estas cosas que nos suceden todos los días y que como no las vemos como adversidad o no las reconocemos, las disminuimos y pensamos que estamos exagerando. ¿Por qué me siento así si no debería? Tengo todo y sin embargo me siento así. La incertidumbre que hoy pues necesariamente existe ante tanto cambio inesperado y todas estas situaciones que no están tan definidas y claras, ¿se conecta de qué manera con el tema de adversidad? ¿Es en sí la incertidumbre una adversidad? Desde términos existenciales, es la adversidad primaria del ser humano. La incertidumbre que es esta realidad inevitable, sobre todo frente al futuro, a la muerte, al tiempo, a todo lo que no controlamos, básicamente, estamos a ciegas en realidad. Y esa realidad existencial que como humanos vivimos y queremos evitar al máximo, tratando de darnos las mayores certezas posibles, es la adversidad más constante a la que nos enfrentamos, porque precisamente cualquier adversidad tiene que ver con la pérdida de control, con la pérdida de certeza, con la pérdida de claridad, con la pérdida de un terreno firme en el que estamos. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre es, no controlo, no sé cuál es el terreno que viene, no veo claro, voy un poco a ciegas, que es futuro, muerte, enfermedad, incluso situaciones políticas que por más que intente tener cierto control, dependemos de tantos agentes sociales que no podemos controlar directamente, que en realidad caminamos con incertidumbre constantemente, ¿no? Gracias. Entonces, si entendemos esta incertidumbre como la adversidad, vamos a decir, madre o raíz de Jaime, mucho de nuestro disculpa la vivir. interrupción nuevamente. ¿Podrías Ajá. acercar el micrófono más? Casi no te escuchamos. Muchas gracias. Muy bien, pues me extraño. Vamos a ver si está mejor así. Entonces, Perfecto. entendiendo bien este tema, deciré, Ukovics, ¿nos puedes verificar que el sonido está bien? El sonido ahora está perfecto. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, viéndolo de esta manera, ¿sí? ¿Por qué es importante que estemos muy conscientes de lo que estamos experimentando y de la adversidad? Y sobre todo, cómo se manifiesta en mí. ¿Por qué es tan importante? Se me antoja responderlo desde un pasaje de Lewis Carroll, del libro, de la obra Alice in Wonderland, que todos han visto en sus diferentes versiones probablemente. Hay una escena en la que él expresa esto de forma muy sagaz. Alicia está buscando por dónde ir y se encuentra con el gato Cheshire y le pregunta, ¿cómo llego a ese lugar? Y el gato le contesta, eso depende mucho de a dónde estás buscando ir. Alicia contesta, en realidad no tengo ni idea ni importa. A lo que el gato contesta, entonces no importa mucho hacia dónde te dirijas. Y después Alicia contesta, pero llegaré a algún lado. Y el gato responde, así es, si caminas el tiempo suficiente llegarás a algún lugar. Esa escena de la obra de Carroll me responde básicamente lo que me estás preguntando. La importancia de estar conscientes de las pequeñas adversidades a las que nos enfrentamos todos los días que damos por sentado y estar conscientes de qué manera respondemos a ellas, más que estar apagando fuegos, empezar a mirar cómo estoy respondiendo yo a estos pequeños retos, desde lo personal hasta lo laboral, hasta lo colectivo, y cuál es mi mirada hacia ellos y qué me cuesta trabajo, que de repente no quiero aceptar que me cuesta trabajo, nos va a dar el mapa para saber hacia dónde tengo que dirigir mis esfuerzos cuando esta adversidad crece o cuando los estresores alrededor aumentan, que hacen que la adversidad, por supuesto, o se note más, o se experimente con más intensidad, o se sienta como incontrolable. Entonces, creo que necesitamos un mapa. Necesitamos saber primero qué es la adversidad a la que me estoy enfrentando, cómo la estoy enfrentando, y no enfocarnos nada más en las adversidades que el mundo nos muestra, porque luego no responden a nuestra propia adversidad. A veces las adversidades que tenemos decimos, bueno, pues yo en realidad estoy muy bien. No sé si les pasa cuando
le preguntan a alguien cómo estás, la respuesta en general es bien, ¿y tú? Generalmente no decimos, bueno, estoy pasando por una dificultad para concentrarme en el doctorado, fíjate que ahorita con mi hijo no me entiendo muy bien, me está costando trabajo organizarme en los tiempos con el home office. Todo el mundo dice bien, y la mayoría en realidad no se da el tiempo para ver qué tan retador está siendo y cuáles son sus pequeñas adversidades sumadas a las grandes adversidades a nivel económico, político, social, médico. Entonces, creo que ser consciente me da un mapa para saber, por lo menos, esto es lo que yo tengo que enfocarme a hacer y esto es lo que a mí me pasa dentro de todo este contexto que nos, digamos, compartimos todos. Esa es la que yo creo que sería su importancia, de ser conscientes de ella. Por lo que te entiendo y por lo que yo he visto en mis sesiones de coaching y seguramente tú en las terapéuticas, esto no es muy común. No todos estamos conscientes. ¿Hay alguna explicación, hay alguna hipótesis que podamos tener o es algo muy personal, muy particular, para tratar de entender un poco por qué esta distancia entre lo que vivo y experimento y lo que pues puedo sentir y pensar realmente acerca de? Qué buena pregunta. En realidad, pienso que sí está fuertemente conectado con las construcciones que tenemos acerca de cómo se debe vivir y experimentar la realidad. Nuestra inserción en una sociedad específica impacta fuertemente en la manera en la que desarrollamos esta habilidad para encontrar mi propio camino o estar consciente de mis emociones o darles voz. Generalmente, por lo menos pienso en el contexto de ustedes, por ejemplo, en México y Monterrey, ubicando esa realidad social, ¿qué tanto, hagámonos la pregunta, qué tanto impacta la manera en la que todo el mundo dice que uno se debe comportar con la manera en la que la mayoría decide responder? ¿Cuándo uno se debe casar? ¿A qué hora debe uno tener hijos? ¿Cómo debe uno ser como padre? ¿Cómo debe uno ser como trabajador? ¿Debes estudiar o no debes estudiar? ¿Cómo debe ser tu actitud frente a la sociedad? ¿Debes ser participativo o más bien introvertido? ¿Qué es lo que se valora? Entonces, como que estamos muy enrolados en expectativas siempre, en cualquier sociedad, que impactan nuestra forma de enfrentarnos a lo que nos está pasando. Y esto es lo que a veces creo que duerme mucho lo que nosotros de forma individual y personal estamos experimentando como adversidad, porque no siempre hay los espacios, por eso el coaching y la terapia se vuelven unos de esos espacios, para poder primero hacer un alto y empezar a separar cuál es la voz de los otros, cuál es mi voz, cuáles son las adversidades que otros dicen y luego las mías igual y no coinciden, pero dónde las platico. Es más, para poder concientizarlas, tengo primero que poder hablarlas y darme cuenta o que alguien me lo pregunte. Entonces, creo que sí impacta fuertemente el tener un espacio para hacerlo y ahí es donde creo que la mayoría no tenemos esos espacios para poder elaborar cuál es nuestra vivencia existencial, personal, emocional, de los diferentes eventos diarios, sino vamos resolviendo, pasando a siguientes etapas, sin pensárnosla mucho. Gracias por esa respuesta. Pues sí, ya hemos un poco a nuestros escuchas, les hemos sembrado un poco esta, vamos a llamar esta inquietud de que, bueno, pues sí estamos en adversidad. Sin duda, el tema de no saber lo que viene nos genera más ansiedad. Y por otro lado, sabemos que es importante estar consciente de cómo estamos enfrentando esta adversidad. Es irremediable preguntarte, bueno, ¿y qué podemos hacer? Claro. Personas como individuos, ¿qué podemos hacer para enfrentar este fenómeno el que estamos hoy en día transitando? Sería importante enfocarnos más que en el qué hacer, en el cómo. Creo que hay ya muchísimos webinars y muchísimos espacios donde te están dando todos los tips, que son muy valiosos y son muy útiles probablemente. Si haces esto, te vas a sentir mejor. Si te vistes, si haces lo otro y si pones un horario. Creo que todo eso es válido y está muy bien. Desde el lugar en el que estamos nosotros, creo que vale la pena más enfocarnos en el cómo. Cómo estamos enfrentando esto y ese cómo nos puede dar respuestas que sean mucho más aplicables a la situación que cada uno de los escuchas estén viviendo, para no dar tips genéricos y más bien que puedan llevarse esas preguntas de manera personal. Hay 4 elementos que son, digamos, señales o referentes con respecto a la resiliencia o a la dificultad, en el otro caso, de enfrentar la realidad. Y es qué nivel de control experimento sobre la situación,
qué nivel de impacto tengo sobre la situación o la situación tiene sobre mí, qué alcance tiene la adversidad que estoy viviendo, sea a nivel individual o colectivo, y también cuál es la duración. Estos son como las 4 cosas que están todo el tiempo alrededor y voy a ir yendo una por una. Con cada una me voy a enfocar en usar 3 preguntas muy específicas que son preguntas que sean exacto concretas, que me permitan visualizar y que me permitan incluir lo colectivo, es decir, a los demás, porque también el tema de la adversidad está relacionado con las alianzas que hago y las redes que hago para que pueda yo sobrellevarlas. Entonces, empezando con el control, lo primero es que va a depender mucho nuestro enfrentamiento o el cómo enfrentamos la adversidad al nivel de control que creemos que tenemos sobre esto que nos pasa o esto que en este momento está siendo difícil. Entonces, ante esto, lo primero que tenemos que hacer es hacer una pregunta específica, muy concreta, ¿cuál es el nivel de control que yo tengo específicamente sobre esto que me pasa? Si es mi estado de ánimo, si es la relación con mi familia, si es el COVID, ¿cuál es el nivel de impacto que tengo yo de control, no de impacto? De ahí, entonces, me voy a visualizar. ¿Cómo me visualizo yo en mi versión con mayor control sobre la situación? ¿Cómo me vería si yo me imagino estando en cierto control sobre esto que siento que no tengo tanto control? Imagínate, o imagina si no te logras imaginar a ti mismo a alguien más, alguien que tú admiras, que maneja muy bien las cosas difíciles y que dices, wow, esa persona, ¿cómo manejaría esta persona? O cómo se ve esta persona manejando lo que a mí me pasa. Y trata de visualizar para que tengas un referente de algo que te permita imaginar. La imaginación es sumamente útil en estos casos. Y después, ¿con quiénes cuento para poder elaborar estas cosas sobre las que sí tengo control? Si es mi horario, si es la forma en la que me comunico, si es acudir o no a un médico, si es hacerme o no la prueba, si es hablar con mis colegas, si es hablar con mis socios. O sea, depende mucho cuál es el nivel de control que yo tengo. Entonces, si yo encuentro una respuesta ahí, puedo empezar a manejar cierto grado de la adversidad. Lo segundo es el impacto. Nos contamos un montón de historias, que eso es lo que lleva a la ansiedad y a que la adversidad se vuelva más difícil de manejar. Creemos que esto va a impactar todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Como si fuera, y lo hacemos grande, obviamente, o nos vamos directo a las causas, ¿no? ¿Quién hizo todo esto para que impactara la manera en la que estamos? Y eso no sirve para nada. Lo que hay que enfocarnos, regresando a estas 3 preguntas específicas de visualización y colaborativa, es en el presente inmediato y en el futuro inmediato, ¿qué puedo hacer concretamente? ¿Qué impacto puedo tener sobre esta situación adversa? Tal vez puedo tener un impacto en cuanto a mi familia, tal vez es solamente en cuanto a mí mismo, tal vez puedo proponer alguna idea en el trabajo que permita de alguna manera resolver esto que está pasando. ¿Cuál es el, digamos, pero a nivel presente y futuro muy inmediato, en las siguientes semanas, en el siguiente mes? Porque cuando me voy más lejos, obviamente, como estamos hablando de sistemas complejos, no podemos alcanzar todas las dimensiones. Y ahí es donde empezamos a sentir esta impotencia de, bueno, o sea, pues puedo hacer esto, pero ¿de qué sirve si...? Y empezamos a nombrar todas las otras cosas que no podemos tener impacto sobre ellas. Entonces, enfócate solamente en lo que tú tienes impacto. La siguiente es el alcance, que esta también está muy conectada con un prejuicio que tenemos de que cuando tenemos una adversidad va a tocar como si fuera veneno todas las áreas de nuestra vida. Si tenemos un problema de pareja, bueno, ya nos imaginamos que entonces cómo van a estar nuestros hijos y qué va a pasar si nos separamos, pero entonces ya mi familia, ¿qué va a hacer al respecto? Nos vamos súper lejos. Creemos que este alcance es mucho mayor, entonces necesitamos irnos nuevamente al alcance inmediato, ¿no? No creer que de alguna manera este alcance va a ser todo, sino cuál es el alcance específicamente de esto que me pasa. Si es algo de mi estado de ánimo, ¿qué alcance está teniendo? Ahora, si visualizo, digamos, el alcance que tiene, ¿qué impacto tendría el que yo hiciera algo al respecto de esto en los demás? ¿Qué alcance tendría mi movimiento en la adversidad? Si yo hago algo diferente, ¿a quiénes tocaría? ¿Quiénes se verían beneficiados, digamos? Y eso también me puede dar como ciertos mapas y también cierta motivación. Y después, ¿con quiénes cuento? Para poder hacer que este alcance inmediato, digamos, pueda de alguna manera generar el menor daño posible.
Y aquí es bien importante que tengamos en cuenta, aunque estamos hablando de preguntas y referentes para solucionar algunas ideas o problemas, tenemos que enfocarnos en la funcionalidad. Ahorita no nos tenemos que ir, y cuando estamos en momentos adversos, especialmente como el de ahora, no nos enfoquemos en la autorrealización, en nuestra versión ideal de ser humano. Quedémonos en qué nos permite funcionar en este momento y generar, digamos, el menor daño posible y la mejora más alcanzable que podamos tener. Eso es lo que necesita tener nuestra atención sobre todo, porque si no, de verdad que se ve demasiado grande y siendo realistas es algo que va a requerir tiempo. Y cualquier reto, sea una depresión, sea un reto de pareja, sea un reto de familia, sea un reto económico, sea un reto empresarial, las cosas llevan tiempo, entonces tenemos que empezar por pasos. Y la última es la duración. También el tema de cuánto va a durar es un tema que angustia muchísimo. Entonces vámonos a lo inmediato, visualicemos cómo me quiero ver una vez que esto haya pasado. Una vez que yo ya brinqué la adversidad, cómo me imagino, cómo me veo. Y ahora, de forma muy específica, ¿qué puedo hacer en los próximos minutos y en las próximas horas que me acerquen a ese resultado? De forma pequeñita, y quédate en los minutos y en las horas, no te vayas ni a los días. Espérate hoy, ¿cómo puedo acercarme a eso que quiero? Quiero tener más organización, quiero tener más comunicación con mi gente, ¿qué es lo que quiero hacer? Simplemente piensa en este minuto y en estas siguientes horas, ¿qué puedo hacer para acercarme? Y luego, ¿a quiénes puedo unir a este proyecto? Entonces, estas 4, digamos, dimensiones de la adversidad, ¿no? Control, impacto, alcance y duración, si nos estamos haciendo preguntas que sean alcanzables, específicas, que nos permitan visualizar el brinco después de la adversidad o las otras posibilidades que no vemos, pueden ser muy funcionales. Y enfoquémonos, como te decía, en que funcionemos como podamos. De repente ponemos expectativas. Veo a las mamás con home office angustiadísimas porque quieren seguir estando al mismo nivel de concentración que tenían en la oficina, pero quieren ser las mamás que están totalmente haciendo manualidades y homeschooling con los niños y quieren estar cocinando cosas maravillosas y subiendo en su Instagram lo maravillosa de su actividad. Y entonces las expectativas son tan altas que no se están dando cuenta que con que funcione, o sea, funcione es, sigues en tu trabajo, pudiste entregar hoy, tus hijos están bien, lograron hacer algo, no está nadie enloqueciendo, funciona, con eso quédate. Todavía no te vayas ahorita, somos la familia más feliz en una situación tan adversa como una cuarentena y con cambios y transiciones tan intensas y tan colectivas y personales también, ¿no? Entonces creo que hay que enfocarse en la funcionalidad más que en el ideal. Gracias, Vero. Me queda clarísimo que estamos hablando de moderar expectativas antes que nada, para entender muy bien en la situación en la que estamos, y ahí viene la conciencia y la importancia de la conciencia, y luego aplicar estas 4 cosas que dices que son maravillosas, enfocadas al funcionar mejor o estar simplemente operativo, ¿no? Que tiene que ver este tema del control, del impacto, de la alcance y la duración. Entonces aquí tenemos una receta muy práctica que todos podemos poner un poco en ejercicio, y reflexionando sobre estos temas, seguramente podemos enfocarnos bien y otra vez moderar nuestras expectativas para resolver lo que se puede resolver en nuestro alcance en este momento e ir viviendo un día a la vez, mientras que este proceso se va, pues vamos a ir menguando un poco. Gracias, deciré. Bueno, entendiendo que hay que ser funcionales, entendiendo que estamos en una situación crítica y entendiendo que la adversidad es real y que tenemos estos 4 caminos, ¿qué realmente podemos esperar? ¿Qué realmente, si ponemos esto en marcha, si ponemos estas actividades, qué realmente podemos esperar de mejoría o de logro ante esta situación? ¿Qué es, ahora sí, el fondo de esto? Creo que este enfoque que estamos planteando, Jaime, que tiene que ver con regular las expectativas y tiene que ver con reconciliarse con la adversidad. Por eso creo que tu pregunta inicial es tan importante de tener en cuenta. Creo que lo que pasó con el COVID simplemente puso en el foco de atención algo que está todo el tiempo. Creo que eso es lo que está pasando. Si bien es una situación muy crítica, nos hizo mirar lo vulnerables que somos
y lo incierto que es todo, cómo las cosas pueden cambiar, pero lo mismo pasa cuando pierdes a un ser querido de la nada, cuando hay un accidente, cuando surge una enfermedad, cuando pierdes tu trabajo, pasa de un día a otro. Generalmente no es como que esperes las sorpresas que te da la vida que son adversas, en general pasa así, nada más que esta se vive de manera tan colectiva que es muy impactante. Entonces creo que lo primero que tenemos que esperar si hacemos esto, este tipo de preguntas y este tipo de conciencia y miramos cada una de las cosas en las que podemos impactar, lo que vamos a hacer es empezar a reconciliarnos con que vamos a estar caminando así el resto de la vida. No como estamos en el COVID, pero sí enfrentando pequeñas o grandes adversidades siempre. Creo que tenemos muy comprada la idea de una vida ideal donde no haya problemas. Y buscamos qué hacer para que eso suceda. Y creo que estamos luchando contra corriente y contra la naturaleza misma de la vida humana. Entonces, creo que reconciliar lo que podemos esperar si hacemos este tipo de preguntas y si hacemos este tipo de reflexiones es reconciliarnos con el hecho de que vamos a adquirir una habilidad emocional y cognitiva para mirar otras situaciones desde un lente parecido a la próxima. Entre más veces vivas un mismo evento o reconozcas un mismo evento, tenemos una capacidad de adaptación impresionante, así que tenemos la habilidad para poder ver, ¿a poco no? Cuando algo es nuevo dices qué voy a hacer, pero si algo ya te pasó y se parece, igual es medio traumático porque dices, ay, me volvió a pasar, pero ya sabes qué hacer, ya sabes qué hiciste. Entonces puedes más rápido accesar a esos recursos, a esas ideas, a esas personas que te ayudaron y probablemente ya traes cierto mapa que cuando algo es completamente nuevo. Entonces, lo que podemos esperar si hacemos estas cosas es que frente a otros eventos adversos, sean de este tamaño o esperemos menores, tengamos ciertos recursos emocionales y cognitivos que nos permitan abordar, como te decía, más que el qué, el cómo voy a ir preguntándome y resolviendo cada una de estas cosas. Muy bien, gracias. Entonces, para mí me queda muy claro que en la medida que transitemos este fenómeno COVID, esta adversidad, esta incertidumbre, esta ansiedad, también será la medida en que terminemos el proceso y cómo lo terminemos. Entonces se vuelve dos veces relevante, no solamente es el tránsito, sino cómo termino al final del proceso y cómo me siento fortalecido o no. Sin querer jugar al adivino, deciré, sin querer especular demasiado, pero yo creo que sí, mucha gente se pregunta, bueno, y cuando esto empiece a terminar, porque no es de un día, ¿verdad? Va a ser gradual. ¿A qué nos vamos a enfrentar como personas? ¿Qué escenarios podemos un poco intuir que serán nunca serán todos, pero pues los que tú consideres que van a ser posiblemente los más recurrentes o los plausibles? ¿Me dejas conectarlo con lo que comentaste antes de la manera en la que enfrentamos la adversidad? Será, digamos, un mapa o una fotografía de lo que va a pasar después para nosotros, porque ya es una preparación, ¿no? No es como, cuando pasa esto, ¡tarán!, brinco. Y quiero mencionar como las maneras más comunes en las que enfrentamos la adversidad las personas, para que cada quien de los que están escuchando se ubiquen. Está el evitativo, que es, esto no está pasando, todo está bien, yo mi vida como si no hubiera pasado nada. Todas son funcionales, no crean que estoy criticándolas. La siguiente es el sobreviviente, ¿no? Mira, ya, voy y lo paso. Igual y no lo estoy evitando, lo reconozco, pero estoy sobreviviendo. No sé ni qué estoy haciendo, pero ya pasó el día, ya acabé, ya lo logré. La siguiente es los que la sobrellevan. Es decir, no solo están sobreviviendo, sino hay más o menos, están como que, ¿no? Logré hacer todas mis tareas, me siento tranquilo, no enloquecí, no perdí mi trabajo, no es tanto sobrevivir, sino lo sobrellevé, pero todavía con un nivel de ansiedad alto. El 70% de las personas están en estas tres maneras: evitativa, supervivencia y sobrellevar. Y está la cuarta y la quinta, que es el que lo maneja y el que lo aprovecha. El que lo maneja, que también es un porcentaje pequeño, pero tiene que ver con los recursos que hablamos ahora, es el que no solamente sobrelleva la situación, sino sabe qué está haciendo y por qué lo está haciendo de esa manera. Tiene cierta planeación de, mira, voy a organizar así las cosas o las voy a pensar de esta manera porque si lo hago así podría llegar a sentirme mejor o mis finanzas podrán estar mejor de esta manera o mi familia se va a sentir más tranquila si no empiezo a presionar. Tengo cierta claridad
camino con mapa. Entonces, esos son los que lo manejan. Y los que lo aprovechan son los que no solo se quedan ahí, sino que dicen, excelente, está rudo lo que está pasando, pero yo a partir de esto creé un negocio nuevo porque ya vi que las posibilidades de los mercados ahora van hacia acá, o sabes que ahora con mi familia lo aprovecho como un ritual de reunirnos en familia y a partir de aquí vamos a crear nuevos hábitos porque ya vimos qué bonito es jugar juegos de mesa a las 6 de la tarde, o creo que empezamos a tener oportunidades que la gente ve. No es la mayoría la que va para allá. Entonces son como que las 5 maneras en las que en general, sea una guerra, sea un abuso, sea un divorcio, las personas lo llevan de estas maneras o pasan por etapas, por supuesto. Y podríamos imaginar ciertos escenarios que se me ocurren, que no puedo evitar relacionarlos con el estrés postraumático. Es bien importante que tengamos en cuenta que cualquier adversidad, por pequeña que parezca, si impacta varias áreas de tu vida, genera una sensación de trauma. El tamaño del trauma dependerá de qué áreas tocó y de qué manera impactó tu realidad actual. Entonces, cualquier adversidad que se brinca o que ya pasó, está frente a un estrés postraumático. El estrés postraumático es una serie de reacciones una vez que ha pasado el evento traumático, que respondemos, digamos, a veces de manera muy inconsciente, casi siempre, y que no están totalmente en nuestro control. Entonces, generalmente frente a un estrés postraumático, las personas responden, cuando estamos hablando de confinamiento, por ejemplo, una guerra, una cárcel, una cuarentena, la respuesta inmediata de un estrés postraumático puede ser, por ejemplo, compulsividad y distracción desmedida. Es decir, yo estuve encerrado, imagínense que dejan encerrado a un adolescente 40 días, sin razón, no hay COVID y lo encierran en un cuarto. ¿Qué va a hacer cuando abras la puerta? Probablemente la mayoría sale corriendo a buscar a los amigos, hay una efervescencia, hay una especie de compulsividad y euforia, ¿no? De compra, el mall estaba cerrado, ahora me la voy a pasar en el mall y ahora todo lo que no es una respuesta que tenemos que esperar y que los mercados van a aprovechar, por supuesto, para la parte en la que psicológicamente los humanos vamos a querer todo lo que no teníamos, ir a los lugares que no íbamos, comprar los viajes que no comprábamos. Entonces, aguas, ¿no? Esa es una respuesta muy automática y muy impulsiva que es natural frente a un encierro. Después viene la cautela excesiva, que es la experiencia frente al trauma que puede convertirse en paranoia o puede ser simplemente una cautela consciente y tranquila de, ok, ¿no? No voy a gastar tanto, voy a llevar mi cubrebocas o voy a ver a qué lugares voy, esto ya pasó, pero poco a poco, en el trabajo no voy a querer que todos ya respondan inmediatamente, ¿no? Entonces, esa es otra. Después está el optimismo exacerbado, que es, ven, yo les dije que no iba a pasar nada, todo va a estar perfecto y dejar de mirar todos los efectos pequeños y grandes, tanto individuales como colectivos, desde la separación física, desde todo el confinamiento, la realidad económica, la pérdida de trabajos, todo el tema médico y lo que significa la vulnerabilidad, la psicología, todo lo que sucede alrededor de esto, como que tener una posición optimista que me haga como desconectarme de los que están siendo agentes de cambio, de querer aprovechar oigan, pasó esto, no nos vaya a volver a pasar. Y en el trabajo puede pasar mucho, que lleguen los optimistas exacerbados y digan, no exageren, ya pasó, vámonos. Entonces, bueno, esta es otra reacción. Y la otra también puede ser una reacción de búsqueda de aliados y de búsqueda de colaboración o de previsión de escenarios similares. Que esta es una que, pues digamos que es más adaptativa. Por ejemplo, alguien sale, voy a poner el ejemplo de la guerra porque es como muy revelador, ¿no? Salen de la guerra, de un campo de concentración, ¿no? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo primero? Puede haber todo esto, pero lo primero que se hace es buscar aliados. ¿Quiénes me pueden ayudar a salir de esta? ¿Con quiénes cuento? ¿Quiénes están? Y de ahí cómo podemos hacerle para reconstruir una identidad social, sea en lo micro, mi grupo de amigos, la EGADE, mi negocio o México o diferentes grupos, ¿no? Y creo que de las que te estoy diciendo, que todas son al final respuestas frente al trauma, lo importante es encontrar lo que hablábamos al principio, esa conciencia de, a ver, ¿cómo lo estoy viviendo y cuáles son mis riesgos frente a esto o frente a mis equipos de trabajo?
conozco a mi gente, ¿cuál creo que puede ser una respuesta que ellos tengan una vez que pase? Y frente a eso, ¿qué puedo hacer en cada uno de los escenarios, ¿no? ¿Qué puedo hacer con la gente que trae como la impulsividad, ¿no? De estuve encerrado y ahora, ¿quién trae el optimismo pero no ve todo lo demás y cree que exageramos? ¿Quién viene como con una cautela casi paranoica? Que pueda ir tomando en cuenta, no dejar de mirar el campo de todas estas reacciones que son naturales, y aunque digamos, a mí no me va a pasar, les aseguro que nadie sabe cómo va a reaccionar en un estrés postraumático. Tuviste un accidente, casi muere tu familia, tú no sabes cómo te vas a sentir después de eso. Vives un asalto, tú no puedes prever. Yo frente al asalto, seguramente voy a reaccionar. Piensas eso, pero cuando te pasa, es una reacción. Y después del evento tú dices, ¿por qué me siento así? Si yo ya sé que ya pasó, ya vino la policía, y te sientes de una manera que no sabes. Entonces, creo que como no podemos saber exactamente cada uno cómo lo vamos a vivir, tenemos que estar muy conscientes de que podríamos caer en cualquier categoría para que cuando llegue estemos atentos. Creo que eso es, y podamos balancear. Balancear, creo que todas son necesarias. El optimismo es necesario, la cautela es necesaria, la previsión es necesaria, también la distracción de, ¡ay, ya por fin! También es necesaria, pero ¿cómo lo balanceo? De manera que no me gane y yo ni siquiera me esté dando cuenta que lo estoy haciendo, como empresa o como individuo. Pensando en el liderazgo y pensando en que Dios quiera muy pronto regresemos a una convivencia presencial en cierta medida, desprendiendo de lo que nos compartes, pareciera que hay 2, 3 principios fundamentales. Uno es la gradualidad, es poco a poco. No es de un día para otro se resuelve todo. Hay que tener esa paciencia y esa capacidad de ir esperando y ir avanzando poco a poco. Segundo, el escucharnos con mucha atención. Y el tercero posiblemente sería dar espacio a todas las posibilidades, esta sensación de inclusión, donde las manifestaciones de todos son válidas. No solamente te escucho, sino que respeto y entiendo lo que estás viviendo y lo que me estás compartiendo. Entonces, gradual, incluyente y con mucha escucha puede ser como 3 principios fundamentales. De hecho, ha habido varias preguntas del público referente a, bueno, ¿cómo vamos a regresar? ¿Qué tengo que hacer con mi equipo? Ese tipo de cosas. Y creo que por aquí hay 3 líneas súper interesantes para explorar. Quisiera pasar a un par de preguntas también del público que están bastante intensas y me gustaría pues planteártelas, ¿no? Claro. Y una es bastante conmovedora y me gusta el tema. Y básicamente es desde la persona que soy, una persona como las que nos escuchan, que probablemente la mayoría no sean terapeutas o coaches o lo que fuera, o expertos, ¿qué puedo hacer y qué le puedo ofrecer al otro? A mi colaborador, a mi pariente, a mi hijo, a mi padre, a mi esposa, a mi hermana, a lo que sea. ¿Qué les puedo ofrecer cuando me doy cuenta que la están pasando un poco difícil ante esta situación? Creo que frente a esto, lo que la mayoría necesitamos, y me atrevería casi a asegurarlo, porque no ha habido nadie que me diga, no quiero eso, hablaste de escucha hace un momento, es que nos den un espacio para estar y que no nos apresuren. Creo que es paciencia y empatía, y no de una manera superficial lo estoy diciendo, como empatía, bueno, ponte en su lugar, no, es honestamente las personas que tienen un momento difícil, lo único que necesitan es que estés ahí, no que les des consejos, no que les des una lista de tips, no que les digas, oye, pero fíjate, ve lo bien que te va y mira que también tienes esto y no se te olvide que esto y lo otro y por qué no haces no sé qué. La persona que le está pasando mal no necesita nada de eso, necesita encontrar un espacio para poder sentir eso que siente y sentir que no está solo en ello. Y la única manera es estar ahí con una postura abierta a cómo te acompaño. ¿Qué necesitas tú de mí? Aquí estoy. No tanto con una lista de tips que de repente se nos antoja porque no queremos que nadie que está cerca nuestro la pase mal. Pero hacer eso hace sentir muy solas a las personas, sobre todo en un evento de estrés postraumático. Cuando alguien ha pasado un dolor intenso, no está listo todavía para dar los brincos. Por eso está donde está. Está listo únicamente para poder reconocerlo. Y eso ya es un gran avance.
y la persona que está contigo y la está pasando así, tenle mucha paciencia y simplemente quédate ahí, aquí estoy y dime cómo te acompaño. Y la persona se va a sentir inmensamente apoyada y eso ya es un punto de partida para poder empezar a pensar en soluciones o tal vez que directamente te pida un apoyo o un consejo, pero que venga de ellos y no de ti. Gracias. Esto conecta también directamente con otra pregunta de nuestros escuchas, una pregunta muy bien plantada y muy amplia. Voy a sintetizarla en una forma breve. Y es un poco este fenómeno COVID, ¿cómo va a impactar las relaciones interpersonales? Y también es hacia el futuro, es difícil pensar en proyectar cosas tan precisas, pero seguro decirle nos puedes dar algunos, pues no sé, algunos hints, algunas ideas de cómo esta relación interpersonal humana se pudiera ver impactada por esto que estamos viviendo hoy en día. El impacto es inevitable. Definitivamente va a impactar la manera en la que nos relacionamos, aunque sea de manera inmediata. Creo que aprendemos por el contraste. Entonces, cuando tenemos siempre algo a la mano, como el contacto, como la cercanía, salir con los amigos, abrazar a la gente, saludar en la calle, lo damos por sentado. Y cuando no lo tenemos, el impacto directo es que empezamos a valorarlo más. Ese sería un escenario. Creo que las personas podrían llegar al menos de forma inmediata, porque también los humanos olvidamos rápido, cuando empezamos con ritmos muy rápidos y volvemos a la rutina, pero creo que esto va a dejar una huella de sí necesito estar cerca de la gente. Y lo he escuchado con mis consultantes muchísimo. No me daba cuenta cuánto necesitaba un abrazo, cuánto necesito el contacto. Quiero ver a mis sobrinos. Hay muchísima gente lo está repitiendo. Esa sería una. Por otro lado, creo que si el referente de de una identidad social impacta fuertemente, ya sea el ser parte de ese referente o no ser parte de ese referente o haber sido y ya no serlo, pero en la que sea nuestra postura nos impacta y nos hace buscar nuevos referentes. Creo que la parte colectiva no va a desaparecer. Algunos decían, no, pero ahora con el distanciamiento social, no necesariamente en países como México, pero en otros países donde de por sí ya hay distanciamiento social, por ejemplo, aquí en Canadá existe, la gente no se saluda de mano ni de beso, la gente se mantiene lejos. Creo que depende mucho de este contexto, ¿no? En este contexto creo que la gente va a limitar también estos saludos por un buen rato, por la cautela de la parte del contagio. Y de por sí las personas están muy conscientes. Pero por otro lado, creo que se está viendo que la gente no se siente bien tan alejada. Entonces, están buscando también muchas maneras de conectar. Entonces, creo que la colectividad va a permanecer, pero tal vez busquemos nuevos referentes. Cuando hay una situación traumática, también los grupos se dividen en posturas, en ideologías. Creo que esto es algo que tenemos que esperar y seguro lo ven en redes sociales. La postura frente al COVID, les aseguro que ha generado divisiones de gente que pertenecía a un mismo grupo, probablemente tiene posturas y opiniones distintas y ahora tal vez se coloque en un lugar diferente y eso a veces nos hace buscar nuevos referentes a quienes conectarnos que nos hagan sentir identificados y pertenecientes. Entonces, no importa si eran los mismos referentes sociales o diferentes, vamos a buscar la manera de pertenecer porque el ser humano no puede vivir aislado. Siempre vamos a estar buscando conectarnos, nada más tal vez cambie con quiénes nos conectamos y de qué formas nos conectamos. Gracias, es decir, hemos llegado ya al final de esta conversación, la cual quiero agradecerte muchísimo. Nos has ayudado a entender un poco este fenómeno de la adversidad relacionado a la incertidumbre que estamos viviendo, la importancia de entenderlas y estar consciente de cómo la vive cada quien y cada uno. Algunas estrategias muy prácticas para hacer funcional y transitar mejor esto y llegar mejor al final de este camino que tenemos que atravesar, ¿sí? No tenemos opción. Estar muy conscientes de lo que sí podemos lograr en este momento y por qué es importante sin soñar más allá, ser muy prácticos. Y también pues nos has ayudado a entender un poquito más lo que pudiera venir después con, obviamente, la incertidumbre natural de esta situación que es nueva para el ser humano. Quiero agradecerte muchísimo que estés con nosotros y que nos hayas apoyado y compartido tu conocimiento. Y bueno, antes de despedir, no sé si quisieras compartirnos algún mensaje de despedida antes de cerrar la transmisión.
Gracias, Jaime, y gracias a todos los que están escuchando por darse el tiempo. Creo que me quedo con una frase que me gusta muchísimo de Camus, que dice: vivir con pasión y rebeldía, no para entender el absurdo, sino para hacerle frente con absoluta lucidez. Y me quedo con ganas de dejar ese mensaje. Miremos de frente lo que está, más que querer cerrar los ojos frente a lo que está en nuestra vida hoy. Eso sería. Muchísimas gracias, Cire Carlson. Y bueno, pues aprovecho para invitarme a todos nuestros escuchas al próximo webinar de este viernes. Es un webinar muy especial, tenemos un panel internacional donde estará presente Don Mick Tupin del IMD desde Lausanne, Suiza, David Bach de la Universidad de Yale de Estados Unidos, Pablo Martín de Holland desde Qatar, él es miembro de la Universidad de HEC París. Este panel va a ser conducido por Ignacio de la Vega, decano de Gade Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y el tema que van a abordar y a discutir tiene que ver con este liderazgo y el cambio que estamos viviendo a raíz del COVID en el mundo. ¿Qué está cambiando? ¿Qué se queda igual? ¿Y por qué? Buenos aprendizajes para todos. Los esperamos el próximo viernes, 1 de la tarde, aquí mismo. Muchas gracias a todos.